Grupo número 8. Proceso civil de resolución de contrato. Introducción. La parte segunda del Código Civil Boliviano se encuentra dedicada a lo que en técnica jurídica se denomina fuente de las obligaciones. Dentro de las principales fuentes de las obligaciones se encuentran los contratos. Por ello es necesario comprender los siguientes puntos. Etimología. La palabra contrato proviene originalmente del latín contractus, procede de cum y trato, que significa venir en uno, ligarse. Antecedentes históricos. Las legislaciones y la doctrina no siempre han aceptado la sinonimia entre la convención y el contrato. En el derecho romano, la convención era el simple acuerdo de voluntades, que por sí solo no generaba acción ni vínculo obligatorio, y el contrato era la convención que, por ir acompañado de una forma requerida por el derecho o de una causa idónea para fundar la obligación, producía acción y vínculo obligatorio. Evolución en Roma. El nexum fue el primer contrato romano. Su derivación es el sponsio, aparece en la stipulatio, el codex accepti et expensi. Posteriormente se agregaron el mutuo, el comodato, el depósito y la prenda. Finalmente, evolución del derecho romano, aparecen los contratos consensuales. Concepto de contrato. El contrato es el acuerdo de voluntades de dos o más personas capaces de obrar, dirigido a crear, producir, transferir o extinguir obligaciones civilmente exigibles, por el cual se crean, modifican o extinguen relaciones por derechos subjetivos de contenido patrimonial. Características. Los contratos cuentan con 4 características. Acuerdo entre dos o más partes. Para que haya un contrato es necesario que al menos 2 partes concuerden en lo que van a negociar. Estas partes pueden ser físicas o jurídicas. Voluntario y consensuado. Para que un contrato tenga efecto se requiere la voluntad de todas las partes interesadas. A su vez deben expresar su consentimiento para que el contrato se lleve a cabo. Puede ser verbal o escrito. Genera obligaciones. Todo contrato genera obligaciones. Estas, por supuesto, deben ser cumplidas por las partes contratantes. Jurídico. Porque está regulado por el derecho y presenta eficacia judicial, es decir, que las obligaciones se pueden reclamar ante los tribunales. Si una de las partes no se cumple, la otra puede reclamarle su incumplimiento. Seguimos con la clasificación de contratos. Contratos según el origen de las obligaciones para una o para ambas partes. Este se divide en 2. Contratos unilaterales. Cuando hay un acuerdo de voluntades, cada una de las partes juega un solo rol, o de acreedor o de deudor. Entonces el contrato genera obligaciones solo para una de las partes, que es el deudor. Contratos bilaterales. Son aquellos que desde que surgen hacen nacer obligaciones para ambas partes contratantes. En la relación contractual, ambos juegan los roles de acreedor y deudor a la vez. Contratos según el fin perseguido. Este se divide en 2. Contratos onerosos. Responden a la premisa duo des, doy para que tú me des. Hay una reciprocidad de sacrificios económicos entre las partes contratantes. Contratos gratuitos. Son aquellos en los que una de las partes se enriquece a costa de la otra parte. Contratos según la determinación de las partes. Este se divide en 2. Contratos conmutativos. Las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde el momento en que se celebra el contrato jurídico. Por ejemplo, el contrato de compraventa. Contratos aleatorios. Son aquellos en los que ambas partes o una de ellas al menos no sabe qué beneficios, utilidades o qué pérdidas le va a retribuir el contrato. La importancia de distinguir entre estas 2 categorías está en que en el primero se aplica la lesión, en cambio en el segundo jamás puede aplicarse la lesión. Según el perfeccionamiento del contrato, contratos consensuales son aquellos que se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes. Ejemplo: el contrato de compra-venta. Contratos reales. Es aquel para cuya perfección se necesita la entrega de la cosa que constituye su objeto, como el contrato de préstamo o el comodato. Contratos solemnes. Es cuando, a más del consentimiento, la ley requiere de la observancia de otras formalidades, como el contrato de hipoteca sobre un bien. Según su carácter, los contratos preparatorios son aquellos por el cual las partes acuerdan celebrar un contrato que sirva de base para que en futuro se celebren otros contratos, por ejemplo el contrato de sociedad. Los contratos principales es aquel contrato que tiene autonomía y vida propia de tal manera que su existencia, su eficacia y sus efectos no dependan de otro contrato, por ejemplo el contrato de transacción. Los contratos accesorios
Estos contratos no tienen autonomía y eficacia propia, sino que su existencia depende de la existencia de otro contrato que es principal, como serían los contratos de hipoteca o de garantía. Según la duración de la ejecución de las prestaciones, contratos de tracto único son aquellos que la consumación se realiza mediante un solo acto por parte de cada contratante, que muchas veces coincide con el mismo momento de la perfección del contrato, como la compra-venta al contado. Contratos de tracto sucesivo son aquellos que se van ejecutando en el tiempo día a día, o se va ejecutando en periodos de tiempo. Tal es el caso del contrato de arrendamiento. Los contratos según los efectos pueden ser individuales y colectivos. Individuales cuando solo afectan a los que han celebrado el contrato, por ejemplo, en la compra-venta. Colectivos cuando no solo benefician a los que han celebrado el contrato, sino a otros cuyos intereses se acomodan al mismo, por ejemplo, en materia laboral. Según su naturaleza pueden ser ordinarios e intuito personae. Ordinarios cuando pueden ser ejecutados por las partes acordantes o por terceros sin que afecte la esencia del contrato. Intuito personae cuando se celebran en razón de la cualidad o condición de la persona, sin las cuales jamás se hubiera celebrado el contrato. Según la expresión de la causa, los contratos pueden ser abstractos y causados. Abstractos cuando establecen obligaciones pero no expresa la causa o el motivo, pero se presume mientras sea lícita. Y finalmente, tenemos a los contratos causados, cuando se explica la causa, el motivo que justifica el surgimiento de la obligación, por ejemplo, cuando recibimos dinero, puede ser por un préstamo o el precio de una venta. El consentimiento se refiere a la exteriorización de la voluntad de cada una de las partes para llegar a un acuerdo. Puede ser expresa o tácita. El objeto debe ser lícito, no podrá considerarse válido un contrato que tenga por finalidad una actividad delictiva. Posible que el objeto del contrato exista en la naturaleza de forma real y tangible, y no sea imposible de adquirir. Determinado o determinable se refiere a las cosas, por lo menos en cuanto a su especie. La causa es el motivo económico y social pretendido por las partes. La forma, en ocasiones se pide una forma de cumplimiento especial. En caso de ausencia de estos elementos, cualquiera de las partes puede solicitar la nulidad del contrato. La resolución del contrato es una facultad de los contratos bilaterales sinalagmáticos perfectos, es decir, aquellos contratos en los que el acuerdo entre partes genera obligaciones para ambos desde su origen. La resolución implica dejar sin efecto el contrato retroactivamente, es decir, las cosas vuelven al mismo estado en el que se encontraban antes de la celebración del contrato. No buscan restablecer el equilibrio patrimonial, sino buscan sancionar el incumplimiento. Ante el incumplimiento de una de las partes, la parte afectada puede pedir el cumplimiento del mismo, lo que quiere decir que la resolución opera ante la voluntad de una de las partes, ante el incumplimiento de la prestación debida de otra parte. En todo contrato hay siempre un montón de términos y condiciones legales. Se incluyen sin cambios y sin control a menudo por partes contractuales. Hasta que exista una disputa, el contrato se utiliza como pruebas en los tribunales. La rescisión es un acuerdo de voluntades por lo cual se deja sin efecto un contrato. El contrato es formado mediante el acuerdo de voluntades de las partes, por lo cual las mismas partes pueden también determinar su extinción. También se procede a la disolución de contrato, por las causas que la ley señale. Ante el incumplimiento de una de las partes, la otra parte puede exigir el cumplimiento del contrato, además solicitar una indemnización de daños y perjuicios. En la demanda cuya citación el demandado ya no puede cumplir la prestación. En palabras sencillas, la resolución de un contrato es la figura producto de la voluntad de las partes o la declaración judicial mediante el cual se deja sin efecto un contrato, cualquiera que éste sea, que por lo general tiene efecto retroactivo y por supuesto cesa todo efecto futuro del contrato por cuanto éste se deshace. ¿Cuáles son los efectos de la resolución de contratos? La resolución de contratos extingue todo vínculo jurídico derivado de él, por lo tanto deja sin efecto toda obligación pasada y futura, debido a la retroactividad que lo caracteriza. En efecto, la principal consecuencia de la resolución de contratos es que de tener el efecto de devolver las cosas como estaban antes de la celebración de un contrato, lo que obligadamente conlleva a que exista la restitución. Lo podemos encontrar en el Código Procesal Civil, artículo 429, parágrafo 3. Ejemplo de un contrato de compra y venta de un vehículo.
En este caso se pone a la venta un vehículo, una parte la vende y la otra parte la compra. El vendedor se compromete a entregar el vehículo al comprador y éste se compromete a pagar el precio al vendedor. El prominente comprador no termina de pagarla. Ante esta situación, el vendedor puede exigir la resolución del contrato, que de declararse implica que el juez ordene la resolución, que consiste en que el comprador reintegre el vehículo al vendedor y el vendedor devuelva lo que el comprador hubiere pagado, es decir, que todo vuelve al estado al que inició. Tipos de ineficacia del contrato. Con la expresión ineficacia del contrato se hace referencia a todos aquellos casos en el que el contrato no desempeña sus efectos al que está destinado. Primeramente tenemos a la invalidez, la cual afecta por la inexistencia de elementos esenciales de un contrato que no resulta admisible para el ordenamiento jurídico. La invalidez se clasifica en inexistencia y nulidad. La inexistencia es una omisión de elementos exigibles al negocio jurídico. La nulidad es absoluta, también llamada radical o de pleno derecho. Esta priva de la eficacia jurídica las relaciones contractuales. De esta manera el contrato es nulo y la nulidad es la mayor sanción que nuestro ordenamiento jurídico otorga a un negocio jurídico. Anulabilidad es una clase de invalidez enfocada a la protección de una de las partes de la relación contractual. Para una mejor comprensión podemos decir que son contratos que pueden ser anulables. Artículo 554 del Código Civil. Ineficacia se subdividen en las siguientes. El mutuo disenso es un nuevo contrato de las partes y está encaminado a romper el contrato anterior por uno nuevo. Rescisión. Podemos definir la rescisión como aquella ineficacia de un contrato el cual cumple desde el principio todos los requisitos, pero esta causa un daño a alguna de las partes. Rescisión del contrato. Es una forma de ineficacia mediante el cual se pretende reparar la lesión o perjuicio. Consiste en dejar sin efecto un contrato o una obligación. Podemos encontrarlo en nuestro Código Civil, artículo 746. Rescisión del contrato concluido en estado de peligro. Los requisitos para que puedan ser considerados como estado de peligro son la necesidad de salvarse o salvar a otras personas. Lo podemos encontrar en nuestro Código Civil, artículo 560. Rescisión del contrato por efecto de lesión. El artículo 561 del Código Civil señala los elementos para que una persona que es perjudicada u afectada pueda demandar la rescisión del contrato por efecto de lesión. ¿Cuáles son los contratos que son excluidos del régimen de lesión? En nuestro Código Civil, artículo 552, menciona los siguientes: los contratos a título gratuito, los contratos aleatorios, la transacción, las ventas judiciales tanto forzosas como voluntarias, los demás casos expresamente señalados por la ley. Revocar. La revocación es una declaración de voluntad unilateral que deja sin valor otro anterior que solo depende de la voluntad. Es un derecho potestativo que nace de la voluntad de las partes, y para ejercitarla se usarán solo los motivos tasados por la ley. Disolver. Esta figura se da ya sea porque los socios decidan disolverla de común acuerdo o porque uno de ellos renuncia a pertenecer a tal sociedad, condenándola a su extinción. La sociedad se extingue por la voluntad de cualquiera de los socios y en las condiciones que prevea la ley. Estas son: que intervenga un motivo justo a juicio de los tribunales y que no se señale tiempo de duración de la sociedad. Legislación comparada. El Código Civil boliviano solo da una concepción intermedia de contrato. El artículo 450 indica que hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica. En la legislación española, en su artículo 1254, solo se refiere al nacimiento del contrato, dando una concepción estricta de este. Con todo lo expuesto, se llega a la conclusión de reconocer la importancia de informarnos sobre los contratos y el proceso de la resolución de contratos. También es importante brindar esta información a la sociedad boliviana. Hasta una segunda ocasión y gracias por su atención.